qué es el modelo relacional, cómo está y cómo lo vamos a usar nosotros, ¿sí? Yo no sé si han visto ya las herramientas que van a usar en la práctica con el profesor Emir para el modelado relacional. No han visto nada ¿Usted todavía. se refiere a un programa? Sí, el Mm, MySQL Workbench. Todavía no les ha pedido que bajen no, eso. no hemos visto todavía. Bueno, listo, eso lo va a pedir después. Bien, de nuevo acá un poco de teoría, digamos, de lo que es modelo relacional. El modelo relacional, como creo que ya lo hablamos en algún momento al principio de la materia, es un modelo desarrollado íntegramente, digamos, un modelo matemático desarrollado por Frank Code, ¿sí? Que se basa mucho en el álgebra, ¿sí? Está basado mucho en el álgebra. Acá ustedes van a ver muchas cosas que se ven en el álgebra básica, y mucho de esto de desarrollo lleva parte de esos conjuntos, digamos, de teorías, ¿sí? Bueno, esto, como les digo, la teoría, la historia de quienes... fíjense que esto también es viejo, es del año 1970 al 79, los papers esto. Entonces, en ese momento ya se hablaba de este tipo de modelado. Hoy en día existen, esto es muy, digamos, estricto en el sentido de cómo se trabaja y cómo nosotros lo hacemos. Hoy en día ya hay, por ejemplo, modelos no relacionales, ¿sí? Como también así existen bases de datos que le llaman NoSQL, no sé si han visto. Entramos en el conjunto o en las teorías de la inteligencia artificial y salen cosas como bases de datos difusas, por ejemplo, cosas que hace unos 3 años atrás era imposible pensar, ¿sí? Decíamos, ¿cómo puede ser que haya un valor difuso en un motor de base de datos? Si un motor de base de datos me permita a mí modelar y trabajar con datos difusos, o sea, que por ejemplo, por decir una cosa, el color de un auto está entre negro y gris, ¿sí? Que no es un valor, o es negro, o es rojo, o es azul, no, está entre negro y gris. Ese tipo de cosas ya hoy existen, ya se pueden modelar y se diseñan bases de datos para inteligencia artificial, tipo de base de datos, como le llaman, base de datos difusa o fuzzy database, ¿sí? También así, como les digo, nosotros apuntamos acá a la estructura de toda la estructura de la base de datos, toda la estructura de cómo consultar esa base de datos, el lenguaje de consulta que usamos, el SQL, y ahí ya existen modelos de base de datos o bases de datos del tipo no SQL, o sea, totalmente desestructurada, a eso se refiere, ¿sí? Le hago esa aclaración porque por ahí usted me dice, sí, que esto que estamos viendo es obsoleto, o hay cosas que son distintas a las que estamos hablando acá. No, no es obsoleto, y lo otro, sí es verdad que son cosas distintas, se usan para otras cosas. Nosotros lo que vamos a ver acá es pura y exclusivamente modelo relacional, ¿sí? Bueno, este otro de los papers de Code, ¿sí? Fíjense, bien. Y el modelo relacional como una definición, o una definición de otro autor. Un autor se llama Ullman, que no sé si han visto algún libro de Ullman, de UML y esas cosas, que tampoco es lo mismo que esto, pero bueno, Ullman es un autor que tiene varias teorías sobre el modelo relacional y el conjunto de datos dentro del modelo relacional, ¿sí? Fíjense que la definición dice: una relación
que acá le llamamos relaciones a todas las tablas del modelo, una relación puede definirse como un subconjunto del producto cartesiano de un conjunto de dominio. O sea, ya la relación entre tablas o las relaciones, las tablas en sí, son producto, ¿sí? De una conjunción entre un dominio con otro dominio. Ya vamos a ver por qué. Si llamamos atributo a cada uso particular de un dominio para una relación específica, resulta que un atributo A está restringido a tomar valores sobre un dominio B. Esto es teoría de conjunto de hace 1000 años, ¿no? No es que esto lo haya inventado Ullmann, digamos, sino que usa la teoría de conjunto para explicar qué significa o qué es una relación dentro del modelo relacional. ¿Sí? Fíjense que ahí esto no se va a pedir en el parcial tampoco, no es para que lo estudien en memoria, bueno, sí, ya vamos a ver la relación, las definiciones que vamos a pedir. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación de grado M, ¿por qué? Porque hace un producto cartesiano entre B1, B2, Bx, ¿sí? Para armar las tuplas que son XB, B1X, B2X, entre X y B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hace como una multiplicación entre matrices. Eso es básicamente, como les digo, teoría de conjunto de hace 1000 años. Que esto lo deben haber, se deben haber hartado de ver en matemática, en análisis, en esas materias que tienen antes. Sí, si el número de tupla involucrada en la relación es n, entonces R, la relación, tiene una cardinalidad n. Bueno, todo esto son ya atributos o características de la relación que, como les digo, ya la vamos a ver. La cardinalidad en este caso es distinto a lo que nosotros estamos manejando en conjunto de o sea, el concepto de cardinalidad en modo de interrelación, sino que acá, fíjense, que si tenemos una relación o una tabla, el número de atributos que tiene esa tabla me da el grado de la relación, ¿sí? Y la cardinalidad es la cantidad de filas o tuplas que tiene esa tabla. Creo que acá está en el próximo slide detallado eso. No, todavía no. Pues ya lo vemos si no entendemos bien eso. Bueno, a una definición más formal dice que el modelo relacional representa la base de datos como una colección de relaciones en donde cada relación se semeja a una tabla o hasta cierto punto un archivo, el concepto de archivo de filas y columnas, ¿no? En donde cada fila de la tabla representa una colección de datos relacionados entre sí, los cuales pueden ser interpretados como hechos que describen una entidad o una cosa que yo quiero representar o un vínculo entre entidades del mundo real. Entonces decimos que una relación es una tabla bidimensional, o sea, tiene fila y columna, doble entrada, en donde cada renglón o tupla tiene, cada renglón son las filas, tiene datos que representan alguna cosa o una parte de esta cosa, y donde cada columna o atributo de la tabla describe a la tupla, o sea, que cada fila o cada registro, ¿sí? Tiene un atributo que lo representa o lo describe. Bien, esta sería la definición de modelo relacional que deberíamos tomar nosotros. Fíjense que acá está lo que yo les decía recién a ustedes, una tabla de doble entrada, donde tenemos las filas y las columnas. ¿Sí? En este caso tenemos un 3x3, digamos. ¿Qué es lo que me da el grado de la relación? La cantidad de atributos, que son 3, ¿sí? Y la cantidad de filas me da la cardinalidad de esa relación o de esa tabla. Algunas restricciones que tiene que tener el modelo relacional, pues yo decía que esto es un modelo estructurado, un modelo donde nosotros ponemos condiciones en contrasentido con lo que yo le decía recién, que ya hay base de datos desestructurada, ya hay base de datos que manejan los datos de manera difusa incluso.
¿sí? Entonces, para que una tabla sea una relación debe cumplir con algunas de estas restricciones, o con algunas restricciones, digamos. Las celdas deben ser de un valor único. ¿Qué significa eso? Que no puedo tener repetido ni grupo, ni serie de valores dentro de una celda en la tabla, ¿sí? Una celda puede o no admitir valores nulos. Eso lo defino yo como diseñador, ¿sí? Entonces, si yo sé que estoy tomando, por ejemplo, la columna DNI para representar a un empleado de una empresa o el legajo a un alumno de la facultad, no le voy a permitir que tome valores nulos, porque si no pierdo justamente el campo clave de toda esa tabla. ¿Se dan cuenta? Pero en algunos casos, en algunas columnas, es necesario admitir valores nulos. Por ejemplo, por decir una cosa, el teléfono dentro de la tabla de alumnos. Podría yo decir, bueno, lo dejamos que acepte valores nulos, porque puede ser que alguien no quiera que le tomen el número de teléfono o que realmente no tenga el número de teléfono. ¿Sí? O profe, como habíamos visto la otra vuelta en el ejemplo que estábamos de la biblioteca, que no quedaban libros, no quedaban Sí, ejemplares de un libro. sí, por ejemplo eso. ¿Sí? Eh, todas las entradas en una misma columna, perdón, me cambié yo. Todas las entradas en una misma columna deben ser del mismo tipo. Todas las entradas en una misma columna deben ser del mismo tipo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo DNI en el primer registro tipo numérico, ¿sí? No voy a poner en otro registro un DNI alfanumérico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que dice esto. Que las columnas deben estar ya definido el tipo de dato. ¿Mm? Bueno, cada columna tiene un nombre único y el orden de la columna en la tabla no es importante. O sea, nosotros por convención o por costumbre o por lo que sea, siempre vemos, no sé si se han dado cuenta de eso, ustedes también lo hacen inconscientemente, que el primer campo de la tabla o de lo que sea, hablemos de la entidad, ¿sí? Del modelo de entidad-relación de la entidad, nosotros lo tomamos como que es el campo clave. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que ser el campo clave. Yo podría poner el campo clave como última columna y es lo mismo. Acá el orden de los campos o de los atributos no altera nada, no me modifica nada en el modelo relacional. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esa restricción. Dos registros o filas o renglones, como dice ahí, en una... Profe. Sí. Y bueno, en el caso de una tabla que almacene empleados, por ejemplo, diría yo, visualmente no sería mejor que, por ejemplo, tenga y nombre ordenados, en el caso de que sean dos campos separados, en vez de que esté apellido en una parte y nombre en la otra punta de la tabla, digamos. Vos sabés que justo lo que has dicho ahí se me ha cortado, no sé, no entendí lo que has dicho justo lo que has dicho de las columnas, ahí se me cortó, no escuché. ¿Podés repetir? Decía, profe, que aquí en esta restricción dice que no importa el orden en que se colocan las columnas, Sí, así es. pero a fines técnicos, visuales, ¿no sería mejor tener el nombre y el apellido de un empleado juntos, en el caso de que sean campos separados, en vez de que esté el nombre por un lado y el apellido por el otro lado? Bueno, a ver, es una cuestión de diseño, ¿no? Si ustedes ven sistemas viejos, o bases de datos viejos, o archivos viejos, van a ver que se separaban mucho los nombres de los apellidos, ¿sí? Entonces poníamos un campo para nombre y otro campo para apellido. Eso se hacía por una cuestión de espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros antes tenemos que decir, para el nombre le dejo, fíjense ustedes mismos, saquen la tarjeta de crédito que tienen cada uno de ustedes y van a ver que si tiene un nombre largo se los corta, ¿verdad? Eso es justamente porque esos tipos de sistemas lo que tienen es un valor fijo, ¿sí?
un espacio fijo para el nombre y un espacio fijo para el apellido. Entonces, para evitar que ese espacio, porque antes si vos ponías que era variable, vos podías, primero, de base tomaba una cantidad de K importante, ¿sí? Para el almacenamiento de esa variable. Ese es el motivo de esto, nada más. Ahora, hoy, con todos los avances que tenemos y con todos los tipos de datos que manejamos en la base de datos, poner nombre y apellido juntos en un solo campo es una pavada, digamos, y encima, después si queremos ordenarlo por apellido, le aplicamos una función que me trae solamente el apellido y listo. O sea, hay miles de cosas para hacerlo ya. Lo que antes sucedía, lo que vos me estás diciendo, separar el apellido y el nombre, eso ya no se usa prácticamente, ya no se hace eso. Antes se hacía mucho por una cuestión de espacio. Imagínate vos en 1 millón de registros ahorrábamos y unos cuantos gigas, digamos, ¿sí? En cambio, ahora prácticamente vos vas escribiendo y te va poniendo el tamaño del campo, ¿sí? Si vos, por ejemplo, acá estoy leyendo yo los apellidos, los nombres de Claudio Ezequiel Bazán, ¿sí? Lo que ocupe todo el nombre de Bazán, eso va a ser el tamaño del campo. En cambio, Grimaldi Sergio va a ser ese pedacito. O sea, no es que toma un valor fijo para todos los registros. Hoy en día, como les digo, antes eso no era así. Antes vos tenías que reservar un espacio para poner el nombre y reservar un espacio para el apellido. Se lo separaba justamente para que no rompamos con el espacio ese. ¿Sí? Fíjense, como le digo, las tarjetas de crédito, que son sistemas viejísimos. Todos los sistemas de tarjeta de crédito son viejos, menos el de tarjeta naranja, que el más nuevo creo que hay en el país. Que te corta los nombres. Bueno, una por la cuestión del tamaño de la tarjeta y otra porque el almacenamiento de los datos está así. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Lo que quiere decir acá, y antes que me vaya del tema, Abel Díaz, ¿verdad? Que me había hecho el comentario. Lo que quiere decir acá es que no importa el orden en que estén las columnas. O sea, nosotros por una cuestión, no una cuestión técnica, ni una cuestión sino una cuestión visual, de que yo lo primero que veo el DNI, lo primero que veo es el código de un artículo, lo primero que veo el legajo de un alumno, ¿sí? En realidad es una cuestión visual, pero técnicamente el motor de base de datos no le interesa dónde esté la columna esa. Ustedes la pueden poner donde quieran, ¿sí? Yo he conocido mucha gente que los campos clave los ponía al final, ¿sí? Porque no quería que lo vean el campo clave, no sé por qué, ¿sí? Pero lo ponían al final y cuando hacían consulta, lo hacían por el campo clave, pero no les mostraban las consultas. O sea, no mostraban la consulta del campo clave. Bueno, cosas así que ya depende de la persona, del programador, del diseñador y ya de una cuestión que particulariza cada uno, ¿no? Como les digo, a mí me parece una tontera. Hoy en día los motores de base de datos, ustedes ponen nombre en la tabla, mandan create la tabla y lo primero que hace le pone un ID. Le pone ID, por ejemplo, y después ustedes lo completan, ID código, o le cambian ID empleado, ID artículo, no sé. Entonces, ya el motor solo te está influyendo, digamos, para que vos lo pongas como primer campo, el campo clave. Y a nosotros visualmente nos sirve eso más que nada. Técnicamente, el motor lo puede manejar como quieran, lo pueden poner al final, en el medio, donde quieran el campo clave. Pero el problema acá somos nosotros, que nosotros estamos acostumbrados a ver el campo clave adelante. Y visualmente nos sirve, nos ayuda. A mí particularmente me ayuda, ¿no? Bien, y por último, la restricción de este slide dice, 2 renglones o fila en la tabla no pueden ser idénticas y el orden de los renglones no tiene importancia, o sea, tampoco tiene importancia, a menos que yo le dé un ordenamiento, le mande una instrucción que diga order by DNI, qué sé yo, order by fecha de nacimiento, no sé, lo ordeno por fecha de nacimiento a la tabla, ¿sí? Que eso es otra cosa, digamos, ya le estoy mandando una instrucción.
Lo que dice esta restricción es que no puedo tener registros repetidos, nada más. Y bueno, eso ya lo hemos visto. No tenemos repetidos porque los manejamos con atributos clave. Bien. Esto que parece una tontera, las restricciones, porque parece una tontera, es importante al momento del diseño, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplito simple, digamos, de un modelito relacional, un esquema, más que nada, ¿sí? Fíjense, dice, para una relación de grado 7. Hoy hemos dicho que una relación de grado 7 significa que tiene 7 columnas o 7 atributos esta relación o esta tabla, ¿verdad? Y describe al dominio de los estudiantes universitarios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces decimos estudiante, nombre, número de seguro social, significan NSSI, teléfono particular, dirección, teléfono de la oficina, edad, promoción, ¿sí? En este esquema, el estudiante es el nombre de la relación y el resto corresponden a los atributos de la misma. La figura siguiente muestra los componentes de la relación y su dominio de valores. Fíjense que, por ejemplo, esta sería una tabla estudiante poblada. Poblada, que cuando hablemos de poblada, significa una tabla que está llena, ¿no? Este es un concepto que ustedes después lo van a manejar bastante bien, porque cada vez que hagan algo o cuando tengan que hacer para el TFI, tienen que poblar las tablas. Poblar las tablas significa cargarles datos a las tablas esas, siempre manteniendo la restricción de integridad o las relaciones que tienen con las otras tablas. Fíjense que Profe, acá, perdón, sí. ¿poblada sería que tenga algunos datos o que esté totalmente No, llena? no, nunca podemos decir que está totalmente llena. Mañana Ah, claro, es ingresan verdad. 1000 estudiantes más, ¿entendés? Poblada significa que tenga datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar con tablas vacías. Por eso yo le digo poblada, pongan por lo menos 10 registros. Y eso también, siempre que hagan algo, háganlo, tómense el trabajo de cargarlo, carguen 5 o 10 registros, porque le da una visibilidad, una visión distinta a una tabla vacía, ¿sí? Una tabla vacía, así como está ahí arriba, estudiante, ¿ve? Nombre, número, teléfono, así vacía no tiene casi sentido, pero cuando ustedes lo ven ya poblada, van a ver que empieza a tomar otro sentido y están pensando en que es otra la forma de verla. Por ejemplo, yo recién dije a usted promoción, el último, y es promedio. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, cuando ya le doy valores, voy entendiendo qué es lo que quiero representar con esta tabla. ¿Sí? Bien, de nuevo, las tuplas, registros o filas son las que están marcadas ahí, fíjense, vendría a ser la fila y las columnas son los atributos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, no? Ni más ni menos que lo que habíamos visto al principio como definición de archivo. Bien, de nuevo el concepto de clave o llave de una relación o de una tabla, ¿no? Una clave o llave, una key, es un grupo de uno o más atributos que identifican unívocamente a una tupla en una relación, a una tupla. O sea, fíjense que acá, si bien es cierto, el primer atributo es nombre, no es un atributo clave, ¿sí? ¿Cuál podría ser en esta tabla un atributo clave? El único. El número El de seguro número de de social. seguro seguro social. social, claro, ¿verdad? Porque no hay forma de que alguno de los otros atributos sean claves, porque no identifican unívocamente. Se supone que ese número no se repite. Entonces, eso es lo que habla de la key o la clave o la llave. Recordemos que esta sí puede ser compuesta, no significa que las claves siempre van a ser de un solo atributo. Pueden ser atributos compuestos o la clave compuesta con varios atributos, ¿no? Algunas restricciones de las claves, ¿sí? Dos filas o tuplas diferentes de la relación no pueden tener valores idénticos para todos los atributos de la clave. El concepto de unicidad que ya lo habíamos hablado y que habíamos visto también como una restricción, no solo de las claves, sino una restricción de las relaciones, las tablas, ¿no? Bueno, perdón.
no se puede eliminar ningún atributo sin perder la unicidad. ¿Qué significa esto? Que no puedo borrar, ¿sí? El atributo clave. ¿De acuerdo? Yo puedo modificar, alterar una tabla, pero cualquier atributo puedo alterar menos el atributo clave. ¿De acuerdo? Y tan bueno, estas claves no pueden tomar valores nulos. Es lo que habíamos hablado también hace rato, que podríamos tener la necesidad de que un atributo acepte nulos, ¿sí? Pero una clave nunca puede ser nula, porque si no pierdo el concepto de campo clave, ¿sí? ¿Se entiende eso, verdad? Eso también lo habíamos dicho recién y bueno. Bien, acá un concepto que siempre es confuso, que es el de claves candidatas, claves principales y claves primarias, o clave primaria, perdón. Y después vamos a ver que el concepto de clave foránea. Pero acá, fíjense, y sin leer lo que dice el slide vamos directamente al ejemplo. Fíjense lo que dice. La clave principal, en este caso, es el legajo. ¿Por qué? Porque yo sé que el legajo no se repite. Candidatas a ser clave entre estos 5 atributos puede ser o el legajo o el DNI, ¿sí? Porque son 2 atributos que mantienen la unicidad del registro, o sea, que me generan la unicidad, que no se repitan duplas o registros o filas. ¿De acuerdo? Se entiende lo de clave candidata, ¿verdad? O sea, clave candidata significa que puede mantener la unicidad de los registros. Que yo la elija después a una o a otra es una cuestión de diseño mío, ¿sí? O de elección mía. Acá sería un desperdicio hacer lo que está pensando usted, hacer una clave combinada entre legajo y DNI, porque las dos me dan unicidad. Sí, lo escucho, Tomás. No, decía que sí, siempre alguna clave candidata tiene que al final terminar siendo una clave que se use. Claro. ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, no tiene es un sinsentido que pongamos una clave combinada entre legajo y DNI, porque las dos me dan unicidad. Hacer eso, lo único que va a provocar en el modelo y más adelante en el acceso o en las consultas a la base de datos es que nos demoremos un poco más, nada más. ¿Sí? Claro. Porque vamos a estar controlando 2 atributos. Siempre que tengamos una clave combinada, se controla más de un atributo. O sea, que no es lo mismo que agarrar un solo atributo para controlar la clave, porque la clave me sirve para todo. Me sirve para los accesos, me sirve para crear índices, me sirve para todo lo demás. Entonces, hacer una clave combinada, no siempre es beneficioso, ¿sí? Hay que hacerlo cuando no nos quede otra alternativa, cuando no garanticemos la unicidad con ninguna de las claves candidatas. Ahora, de acá, cualquiera de las 2 candidatas podría ser clave principal. Entonces, por decir una cosa, elijo el legajo. Podría haber elegido DNI tranquilamente y el diseño es el mismo. ¿Sí? Fíjense que ahí hay una línea que dice: la elección de la clave primaria es algo arbitrario, lo que estamos hablando, en base a un criterio determinado, o la más corta, la más fácil de memorizar, lo que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, por ejemplo, según lo que estamos viendo ahí, el legajo es más cortito que el DNI, entonces yo podría usar el legajo por una cuestión de que primero, al ser más corto, más allá de que ocupa menos lugar en el motor y todo lo demás, en las búsquedas y el acceso se hacen por valores más pequeños, ¿no? Bien. Integridad referencial y clave foránea, el otro concepto que nos faltaba, ¿sí? ¿Qué es la integridad referencial? La integridad referencial es lo que a mí me permite mantener de alguna forma, vamos a redundar el concepto, la integridad de las relaciones, ¿sí? O la relación entre 2 tablas o dos
o dos relaciones, como dice ahí, ¿no? Recuerden que relaciones le llamamos las tablas, en definitiva, en el modelo relacional. Entonces, si dice en particular, si una tupla de la relación R1 hace referencia a la relación R2, la tupla de R1 debe hacer referencia a una tupla existente en R2. Y ahí lo vamos a ver con el ejemplo de clave foránea. Si yo, por ejemplo, y lo hago el ejercicio antes de que entremos, sigamos con la teoría. Si yo, por ejemplo, tengo en la tabla empleado, ¿sí?, que se relaciona con una tabla departamento, por decir una cosa, que ya creo que un ejemplo que hemos visto en la teoría en la clase pasada, empleado departamento, ¿sí?, están relacionados por una clave foránea, donde yo podría tener esa clave foránea del lado del empleado como ID departamento o del lado departamento como ID del empleado, ¿sí? Lo que hace eso es decir, si yo tengo un registro que hace referencia a en empleado, que hace referencia a un registro que existe en la tabla de departamento, esa relación tiene que existir siempre, o esa integridad entre las dos tablas, a través de una clave foránea, que lo que habíamos dicho, que sería la clave principal de una tabla puesta como clave foránea en la otra tabla, ¿sí?, para llamar a esa tabla. Cuando yo dé de baja, por ejemplo, doy de baja al empleado, y automáticamente la integridad referencial debería hacer que esa relación que teníamos en la tabla departamento también se dé de baja. O sea, que hay un registro o más registro en otra tabla que al borrarlo de la tabla referenciada deberían borrarse también, ¿sí? Bien. Bueno, el concepto de clave foránea o clave ajena o clave externa, como ustedes quieran llamar, por lo general, ya cuando nosotros nos hacemos los yankees decimos foreign key, ¿sí? Bueno, primary key y foreign key, bueno, así lo van a ver en la mayoría de los motores de base de datos y en la mayoría de la bibliografía, como primary key, como foreign key, ¿sí? Eso no tengo duda de que lo van a ver así. La mayoría de los libros que están escritos en castellano se manejan de esa forma, digamos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el conjunto de atributos de foreign key. Bueno, acá dice, ¿no? El conjunto de atributos FK es clave foránea en R1, que referencia a la relación en R2, si los atributos de la foreign key tienen el mismo dominio que los atributos de la clave primaria de R2, o sea, que hacen referencia al mismo dominio o al mismo dominio de datos. Acá está el ejemplo, por ejemplo, alumno carrera. Fíjense que en este caso ponemos como la clave principal de carrera, que es código de carrera, la ponemos como clave foránea en alumno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros quitáramos de la tabla carrera la ingeniería civil, automáticamente se borraría, ya no existiría un alumno que curse civil. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden cuál es la restricción ahí? Igual creo que hay otro ejemplo más claro de eso. No, este no es más claro, este es más difícil. Bueno, se entiende entonces la relación, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo el alumno Juárez Guillermo Legajo 1235 cursa la carrera 103, referencio a la tabla carrera y digo 103 carrera de ingeniería civil. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, si mañana dice no se dicta más la carrera de ingeniería civil, yo borro de la tabla carrera el código 103, automáticamente la integridad referencial me está haciendo referencia a el alumno Juárez Guillermo que cursaba, ¿sí?, ingeniería civil, y que no va a cursar más porque no existe más la carrera. ¿Se dan cuenta? O sea, deja de ser alumno también. ¿Profe? Después de esto van a ver que
hay, esto es un poco más profundo, digamos, lo que estamos viendo acá es muy superfluo. Después una vez que hay, la integral referencial tiene muchas aristas, delete en cascada, un montón de cuestiones que yo voy haciendo delete y se van borrando de acuerdo a las claves foráneas que tienen relacionadas a cada una de las tablas, ¿no? Sí, lo escucho. En el caso, por ejemplo, de que la tabla de carrera haya tenido una llave con dos atributos, o sea, haya sido compuesta, ¿la tabla de alumno habría tenido dos claves foráneas o solamente una sola se combina en una sola atributo? Es un solo atributo, ¿sí? Con la clave compuesta. O sea, yo tengo que tomar ese atributo compuesto, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, un ejemplo de la base de datos compañía con clave subrayada. Bueno, acá tenemos empleados, departamento, lugares de los departamentos, proyecto, trabaja en como una relación y dependiente. Fíjense, la tabla empleado, ¿sí? La tabla de empleados. La tabla de empleados, quiero tomar el spotlight, acá está, la linternita, así me ven. Bien. Acá. La tabla de empleado tiene todos estos campos o atributos, ¿sí? Esta es lugares, tiene estos 2, 4, ¿sí? Estas son todas las tablas pobladas, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos tablas pobladas, tenemos la relación o el modelo relacional entre las distintas tablas. Fíjense, esto es una forma de representar también, ¿no? Yo podría representar de esta manera un modelo relacional con las tablas que tengo en cada una de cada una del modelo, en cada una de las tablas de modelos tengo los atributos y los puedo ir relacionando. Fíjense acá, vamos a ver, empleado con qué se relaciona, ¿sí? Fíjense, en el departamento como en el número de departamento. Y eso ya está, lo quiero volver atrás para que veamos. Ahí está. Fíjense que acá empleado ya tenía el número de departamento. Y número de departamento es clave acá. ¿Sí? Y fíjense que empleado tiene la clave número de seguro social. ¿Sí? Y dónde está, y acá está el dependiente, o sea, el familiar del empleado tiene esta clave foránea por acá. ¿Sí? Vamos a ver. Y fíjense, veamos si es verdad. Por ejemplo, empleado con dependiente. ¿Ven? El número de seguro social hace referencia a esta clave. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el número de departamento a el número de departamento. ¿Esto qué es? A ver. ¿Por qué relaciona esto? Acá está. Esto con el número de seguro social. Bueno, esto es como que el número de seguro social de un superior o algo. No sé bien qué le relaciona esta. ¿Qué más tenemos acá? Lugares, fíjense que lugares de departamento, ¿sí? También está relacionado departamento con lugares. Si yo al departamento lo hago desaparecer, va a desaparecer el lugar de ese número de departamento, ¿no? Proyecto, ¿dónde trabaja ese proyecto? ¿Sí? Y número de proyecto con el empleado que trabaja en el proyecto. Fíjense, el empleado que trabaja en el proyecto lo vengo a buscar acá y el proyecto donde trabaja lo busco acá. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que este modelo ya relacionado, ¿sí? Tiene estas relaciones. Y acá, cuando ustedes ven
las tablas pobladas, fíjense, número de departamentos 5, 5, 4, acá están eso. 1, 4, 5, 1, 4, 5. No tengo el 3 acá, ¿tá? Son estos valores. ¿Sí? Así también el número de seguro social, fíjense acá, tiene que ser uno de estos. ¿Sí? Acá fíjense que estos dos de arriba, estos tres de arriba, fíjense que tienen el mismo número de seguro social, son dependientes o hijo o algo de este seguro social que está acá, de esta persona que es Federico Vizcarra. ¿Sí? Fíjense que acá tiene Alicia la hija, Teodoro el hijo y Jovita la cónyuge, los cónyuges. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo están relacionadas? Entonces, cuando poblamos las tablas, estas tablas se van poblando solas. O sea, no es que se van poblando solas, se van poblando relacionadas, quiero decir. ¿Sí? Entonces, yo para cargar los hijos de Federico Vizcarra tengo que poner el mismo número de seguro social de Federico Vizcarra acá. Y así con los demás, ¿no? Qué sé yo, el lugar de departamento, ¿sí? El 1, departamento 1, está en tal parte, el 4 está acá, el 5 tenemos, fíjense que el 5 tiene 3 lugares. ¿Sí? ¿Qué más habíamos visto de esto? Los proyectos en los que trabaja, de nuevo, acá fíjense, Vizcarra trabaja en el proyecto 2, 3, el 10, el 20. Y los proyectos son estos, 2, 3, 10, 20. ¿Está? Y estos lugares que tienen acá. Fíjense que acá, ¿sí? Están los números de departamentos también. Bien. Esta forma de representar el modelo relacional sería lo mismo que esto, ¿no? Acá con las tablas pobladas. Bien. Algunas cuestiones finales, digamos, comparaciones de términos, ¿sí? Y vamos diciendo. Primero habíamos visto archivo, después hemos visto lo que es una tabla y una relación ahora que sería lo mismo que la tabla para el modelo relacional, ¿no? En el archivo decíamos que tenemos registros, en la tabla decimos que tenemos fila y en la relación decimos tupla. Todo eso, los tres términos para mí son lo mismo, para mí, y están correctos, digamos. Si usted me dice tupla, fila o registro, para mí está bien. ¿Sí? Si me dice atributo, columna o campo, también está bien. ¿De acuerdo? Fíjense que acá empezamos a hablar número de campo en el archivo, número de columna en la tabla. En la relación decimos que es el grado de la relación. Lo mismo que la cardinalidad de la relación es la cantidad de registros en el archivo y la cantidad de filas en una tabla. Todo eso, como le digo, si nosotros lo vemos, debería ser lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto un poquito ya entrando en lo que es la manipulación o el manejo de los datos dentro del modelo relacional, un modelo de base de datos de tablas, digamos. ¿Sí? Tenemos un lenguaje de definición de datos donde definimos las tablas, los índices, las restricciones de integridad, definimos los tipos de datos, todo lo demás, ¿verdad? Podemos definir vistas, todo eso usa lo que se llama un lenguaje de definición de datos, que por lo general nosotros todo eso lo hacemos en alguna interfaz gráfica que nos facilita hacer esto mucho más dinámico que hacerlo a mano como lo hacíamos antes. Y por otro lado tenemos un lenguaje de manipulación de datos, que no es un lenguaje procedimental, digamos, no es un lenguaje de programación, sino que es la manipulación que nosotros llamamos de los datos, que puede ser una consulta, un update, un delete. ¿Sí? Bien, y acá terminamos. Para la consulta no era que se usaba otro lenguaje. ¿Cómo?
Para la consulta, sí. SQL, sí. Consulta la puedo hacer también desde la manipulación. Sí, porque ahí ya vamos a ver después más adelante, dentro de lo que es Data Manipulation, ¿sí? Está el SQL, ¿sí? Nada más que como un lenguaje estructurado, digamos. ¿Sí? Acá cuando hablamos de manipulación decimos que no es un lenguaje de programación, que no es un lenguaje que tiene estructura, en cambio SQL la tiene. ¿Sí? En la manipulación acá podemos hacer, qué sé yo puedo hacer un insert masivo en una tabla, ¿sí? Y ahí estoy manipulando los datos, ¿se da cuenta? Lo que ustedes van a hacer cuando vayan a hacer la población de las tablas es la manipulación de datos. Y no necesariamente usan un lenguaje de consulta estructurado, digamos. Bien, hasta acá llegamos hoy.